A ver ahora. Ahora, ¿qué tal se me escucha? ¿Se percibe mi voz sexy? ¿O no? Está más sexy. Estupendo. Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Yo estoy aquí con mi taza, preparado para charlar esta mañana en el aula de filosofía. Y hablar sobre un temita que la verdad es que ya tenía ganas de introducirlo y de comentarlo, que es el tema de la ética. Mientras ponía el título he pensado, ¿qué pongo? Porque puedo poner ética, ale. Pero me ha parecido muy curioso, porque además voy a hablar de esto, poner ética y valores. Y de repente he hecho algo que nunca antes había hecho, que es escribir filosofía de la moral. Creo que es una expresión que nunca había usado, porque por experiencia mía, siempre he escuchado y siempre he escrito filosofía moral. Pero claro, eso es como hacer filosofía de la mente y decir filosofía mental. Y entonces me pareció más curioso denominarlo filosofía de la moral. Y lo primero que conviene que preguntemos, que cuestionemos, que planteemos aquí es, ¿cómo definimos la ética? Estamos hablando de estudiar el comportamiento que llamamos moral, los hábitos, los comportamientos en general humanos, voluntarios y de los cuales somos responsables. Y ojo, porque aquí hay muchos conceptos y son conceptos que varían a lo largo del tiempo. Podemos añadir el concepto de libertad, podemos añadir el concepto de dignidad, etcétera, etcétera, que pueden aparecer ocasionalmente en la definición de la ética. Estamos ya hablando de conceptos que tienen una carga histórica. Si acudimos a los grandes pensadores de la historia, nos vamos a encontrar con que las teorías éticas tienen bastantes variaciones. En el caso de Platón nos encontramos una búsqueda de lo que es el bien, de lo que son los buenos valores que tenemos que cumplir, que están en un mundo más allá de la existencia carnal que tenemos, que es caótica, que es corrupta, y sin embargo, desde la perspectiva aristotélica, todo lo que podemos considerar que es valioso, que es bueno, tiene que razonarse a partir de esa conducta aparentemente caótica, corrupta, etcétera, que decía Platón. Porque no existe un bien ideal o unos valores ya preconfigurados, sino que los valores son un producto de la reflexión filosófica sobre la moral. Entonces, aquí evidentemente hay un debate con respecto a de dónde surgen los valores. Cuando hablamos de la discusión sobre qué son los valores, no estamos hablando técnicamente de ética, sino que estamos hablando de una cosita que se llama axiología. La axiología es un estudio específico sobre el valor, pero el valor en general, no el valor ético específicamente. Por lo tanto, es un estudio más básico de un concepto que se va a incluir en la ética, pero también se incluye en la estética, por ejemplo. Bueno, Diego, pero es que la ética estudia los valores. Como subproducto, sí. Sé que esto igual va a ser un poco polémico. El estudio de los valores dentro de la ética es un producto derivado del estudio principal de la ética, que es el comportamiento. Para yo explicar ese comportamiento, puedo recurrir a diferentes cosas. Una de ellas son los valores. Es decir, voy a valorar, voy a tener en estima una serie de juicios que yo hago sobre los comportamientos, que es el valor que tienen, los abstraigo y a partir de entonces, lo que yo considero valioso en la ética es tal, tal y tal. Todos los comportamientos que puedan juzgarse como justos, respetuosos, solidarios, etcétera, etcétera, que son valores, los considero buenos comportamientos. Pero yo para eso tengo que abstraer que esos juicios de valor son lo correcto dentro de ¿qué? Del ámbito de los comportamientos humanos. Pero una ética que se dedique solamente a aplicar esos valores es un subproducto, porque no está dedicándose a la reflexión principal, que es fundamentar esos valores, argumentar por qué esos valores son correctos y no otros. Cuando yo me dedico a decir
tu comportamiento es bueno o es malo, a juzgar si el comportamiento es bueno o es malo en base a unos valores ya establecidos, no estamos hablando de una filosofía de la moral, sino de una moral, de la aplicación de una moral. Lo mismo podría decir de la ética entendida como aplicación de principios, como aplicación de virtudes, deber incluso, podemos hablar del deber. Estos son diferentes formulaciones de qué es lo valioso dentro del comportamiento humano, de cómo conceptualizar los buenos hábitos. Nos encontramos diferentes formas de conceptualizar los buenos comportamientos, de buscar un criterio para discernir entre comportamientos adecuados y comportamientos inadecuados. Lo más potente de una teoría ética siempre es justificar por qué opta por el concepto de valor o por el concepto de deber o por el concepto de virtud. Si yo hablo del concepto de deber, por ejemplo, no siempre, pero habitualmente, y además por la trayectoria histórica de este concepto, nos vamos a estar refiriendo a una propuesta que tiene que ver con la corriente kantiana, del deber como algo separado, en sí mismo valioso, de forma universal, porque no se trata de que yo en ciertas circunstancias actúo mejor o peor, sino que yo debo hacer algo siempre, o que yo debo comportarme de cierta manera siguiendo ese criterio, el criterio del deber, en cualquier circunstancia. Un criterio que busca fundar una ética más formal y desinteresada, que es el concepto clave de Kant. La ética kantiana, que se centra en el concepto de deber, la denominamos deontología, en el sentido de que busca una serie de códigos, de deberes, están un poco al margen en cierto sentido de intereses particulares y buscan un deber universal, una serie de reglas, de requisitos que sirvan para todo el mundo en todas las circunstancias. El concepto de virtud es el concepto propio de las éticas teleológicas, de las éticas que están destinadas a fines, que buscan el bien en actos concretos, evidentemente están impregnados de interés y de condiciones vitales que nos preocupan, se centran en el concepto de virtud, y el concepto de virtud se refiere a un hábito perfeccionado. En el caso, por ejemplo, si vamos a Aristóteles, estamos atendiendo a un hábito que está perfeccionado con respecto a otro que es vicioso, dentro de unas condiciones específicas, dentro de unos intereses, dentro de unos fines, para encontrar la mejor solución posible a un problema específico. Y esta concepción de la ética es muy distinta, esta elaboración de lo que son los buenos hábitos es muy distinta, pero en ambos casos estamos discutiendo qué es el buen comportamiento, qué son los buenos comportamientos, los comportamientos adecuados, y buscando un criterio para discernirlos, para clasificarlos y para elaborar una serie de criterios de conducta. Me he transformado de filósofo en gallina. Es el siguiente paso. Ya sabéis que Platón decía que los humanos somos bípedos sin plumes. Bípedo sin plume. Pues tengo que transformarme en una gallina sin plumas. Sigo sin tener plumas. Eso está bien. Me aproximo a la idea de hombre de Platón.